Hola compañeros y compañeras de la maestría en Administración y Dirección Empresarial. Bienvenidos a la clase que lleva por nombre Entorno Económico, Político y Social. Mi nombre es Mariano Madrid Soto y voy a tener el gusto de compartir esta clase con ustedes. Voy a ser yo quien la dirija, pero la finalidad es que ustedes aprendan mucho a lo largo de la misma y que me permitan a mí conducir este conocimiento. Vamos a usar la plataforma Moodle que nos da acceso la propia institución para, a través de esta, que ustedes puedan ver los materiales que se usan a lo largo de esta clase, puedan por este medio entregar las tareas, que van a ser 3 tareas, una por cada sesión, y en la última sesión, la cuarta, la tarea va a ser el examen final que se entregará para la acreditación de esta materia. Las tareas tendrán un valor de 20% y el examen un valor de el 80% de la calificación final. Vamos a empezar esta clase el día de hoy y para eso vamos a hacer uso de algunas láminas. Las láminas que estaré usando, ustedes van a tener acceso a ellas a través de la plataforma Moodle y así es también a algunos materiales extra. Vamos a ver estas láminas que están apareciendo, que ustedes van a tener acceso a ellas a través de Moodle. Una vez que ya esté habilitado bien el sistema, van a poder acceder a ellas sin ningún problema. Yo se las voy a proporcionar. Nuestra materia es entorno económico, político y social. Pero antes de entrar, permítanme presentarme de manera más formal. Una vez más, mi nombre es Mariano Madrid Soto. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Planeación y Desarrollo Regional por el Colegio de Hidalgo, maestría que pertenece a los programas de calidad, a los posgrados de calidad del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y soy doctor en Ciencias Sociales, también por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este posgrado también pertenece al programa Posgrados de Calidad de CONACYT. Aquí están viendo un código QR en esta lámina y, acá arriba, si acceden a él, es mi currículum, por si alguien quiere, puede ahí verlo, está más amplio, me falta, si no me equivoco, actualizar el último año, pero bueno, la mayoría de mis datos y los más significativos en cuanto a la formación profesional están ahí. También en esta lámina, aquí a un ladito, pueden ver mi correo institucional, mariano.madrid@iunhi.edu.mx. Cualquier situación me pueden contactar por este medio. Vamos ahora sí con nuestra clase. Lo primero que queremos destacar es el aspecto de lo político, ¿va? ¿Qué es lo político? Si vamos a hablar del entorno político, tenemos que dejar esto muy claro. ¿Cómo surge la política en el sentido del estudio de las relaciones de las fuerzas de poder? ¿Cómo se estudia el poder? ¿Cómo se controla? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para esto el primer texto que vamos a ver es de James Kip Rousseau, que dice que en los albores de la humanidad, pensar en los primeros seres humanos, científicamente hablando, estos nacen libres. Es decir, los primeros humanos tenían la libertad de ir por donde quisieran, hasta donde sus condiciones naturales se los permitieran. Es decir, donde encontraran recursos, donde no se cansaran, etc. Pero no había fronteras, no había pasaportes, licencias, carreteras, peajes. No existía nada de esto. Entonces, realmente eran libres para ir por donde quisieran, para hacer lo que quisieran, literal. No había normas que les impidieran X o Y, no declaraban impuestos, ¿no? Hoy en día mucha gente no lo hace, pero bueno, es ilegal. Me refiero, eran totalmente libres. Sin embargo, en la actualidad, hoy en día, no somos libres. Porque nosotros sí tenemos que pagar peaje, hay fronteras que nos impiden cruzar de un lugar a otro, hay leyes que no podemos quebrantar o no deberíamos de quebrantar, y de hacerlo nos hacemos acreedores de sanciones. Entonces, en realidad, nuestra libertad está muy condicionada, nuestra libertad no es real, está limitada por leyes que le pertenecen a lo que nosotros llamamos Estado. Y el Estado no es otra cosa que nuestro entorno político, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar un poco más, pero tengamos ahí ese primer punto. Ahora, ¿cómo va a surgir este Estado? Bueno, en primer lugar,
nos tenemos que fijar en la sociedad natural primitiva o en la sociedad natural primigenia. En este caso es la familia. Cada uno de nosotros cuando nacimos en una familia. Puede ser monoparental, tradicional, etcétera, ¿no? Cuidado por nuestros abuelitos o personas que hayan nacido a lo mejor cuidados en un orfanato. De todas maneras tienen una familia, tienen un elemento que los cuida, una serie de personas que los están cuidando cuando ellos no son capaces de valerse por sí mismos. Y hablamos de esa infancia primera, ¿no? Y posterior. Hay gente que con 18 años no es capaz de valerse por sí misma, ¿no? Vale, pero se entiende a qué queremos referirnos. Ahora, esta es la única sociedad natural, porque existe este instinto de querer proteger a los miembros de la familia, porque sabemos que un bebé no sobrevive solo en la naturaleza, no puede caminar, no puede hablar, no puede trepar, no puede cazar su alimento, ni siquiera aunque lo pudiera no lo puede procesar porque su estómago todavía no se desarrolla al 100%, necesita pues de la leche materna y cuando esta no se puede dar, bueno, gracias a Dios hoy tenemos fórmulas especializadas, pero necesita de la familia para subsistir. Así es que la primera ley de la familia, su primer objetivo es subsistir, reproducirse, subsistir. Y esto después va a hacer que las familias crezcan, se vuelvan tribus, comunidades, y unas comunidades van a poder gobernar a otras. Y entonces llegamos a este punto hasta abajo de la lámina, donde dice que el razonamiento de Calígula se asemeja al de Hobbes y al de Grocio, ¿no? Donde Aristóteles, antes de ellos, ya había dicho también que los hombres no son naturalmente iguales, sino que unos nacen para la esclavitud y otros para la dominación. Hoy diríamos, unos nacen en riqueza, otros nacen en pobreza, unos nacen en países desarrollados, otros nacen en países en vías de desarrollo. Por cierto, si el video llega a tapar algún elemento de la lámina, no se preocupen, ustedes van a poder ver las láminas directamente como un material extra que yo voy a subir. Ahora, estas sociedades dominadas, nos dice el autor que son esclavos que pierden todo a través de sus cadenas, hasta el deseo de salir de ellas, ¿no? Y que si hay pues esclavos por naturaleza es porque primero hubo esclavos contra naturaleza, es decir, hubo gente que logró dominar a la otra y que la cobardía de esta otra perpetuó eso, o que de veras la debilidad o la incapacidad de estos sectores perpetuaron este dominio. No obstante, el más fuerte nunca es bastante fuerte para siempre. Si esto no se transforma de la fuerza a un derecho y de la obediencia en un deber. ¿Qué nos está dando aquí estos primeros destellos? Que si bien las sociedades primitivas, las originales, llamémoslo así, tenían un control por medio de la fuerza de otros pueblos, no era para siempre. Y la historia lo demuestra, rebeliones, independencias, guerras. No obstante, cuando se crea realmente el Estado de Derecho, el Estado-nación, la nación, entonces ya no es que domina un único señor, un único emperador, un único rey, sino que domina una fuerza superior, ¿no? Domina una fuerza superior que se crea por la voluntad de todos, ¿no? Y esto lo vamos a ver a continuación. No podemos sobrevivir en esa situación de dominar por la fuerza a todos. Tarde o temprano se acaba. Eso es lo que la historia demuestra. Pero podemos cambiar nuestra manera de ser. Los seres humanos nacemos con una fuerza física, mental, etcétera, limitada. Nuestras capacidades pueden ser muy amplias, sí, pero tienen límites muy claros. Por ejemplo, si yo hiciera mucho ejercicio, a lo mejor podría levantar una pesa de 150 kilos. Quizá, ¿no? Pero ni con todo el ejercicio del mundo, ni con todas las proteínas, ni con todo lo que yo le pudiera poner a mi cuerpo, voy a levantar 1 tonelada de peso. O sea, eso no es posible para un ser humano, ¿no? Y entonces, si yo necesito levantar 1 tonelada, ¿qué hago? Y algunos dirán, bueno, es una palanca y otras cosas. Sí, pero al final de cuentas volvemos al punto. Hay límites. Pero ¿qué pasa si yo puedo cargar 100 kilos y me junto con otras 10 personas que cargan 100 kilos? Entre los 10 cargamos 1 tonelada.
la única manera que tiene el ser humano de aumentar su fuerza es uniéndose con los demás. Si no, es imposible. Esa unión nos permite generar una manera de conservarnos mejor, de sumar fuerzas para poder superar cualquier obstáculo, para poder superar cualquier situación. Y eso es fundamental para la creación del Estado. Luego el autor dice, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo. Renunciamos voluntariamente a algunas libertades o a muchas, con tal de sumar fuerzas y de conseguir objetivos comunes, de crear una unidad, de crear un único sentido de pertenencia. Abandonamos la sociedad primitiva, la familia, ¿no?, primigenia, por una sociedad más global. En este caso, llamémoslo, por ejemplo, la nación mexicana, un país. Este acto produce inmediatamente, en vez de una persona particular de cada contratante, más bien un cuerpo moral y colectivo. Yo no soy México, pero todos somos México, ¿va? Yo no soy Pachuca, pero todos somos pachuqueños. Se genera la identidad colectiva. Esta persona pública, ¿no?, recibe el nombre, por ejemplo, de ciudad al inicio. La ciudad de esto, la ciudad de Bagdad, la ciudad de Constantinopla, ¿no?, la ciudad de Babilonia. Y luego, y hoy en día, por ejemplo, la república, ¿no? ¿Qué es la república? La república griega, la república mexicana, ¿no?, o un cuerpo político. Y por los miembros es llamado Estado, ¿no? El Estado es una entidad pasiva que está ahí. Nosotros pertenecemos a un Estado. También se le denomina soberano cuando activa su poder, cuando el Estado establece una nueva ley, una reforma. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, cuando estableció los confinamientos, ¿no?, activo, entonces soberano. Él tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y el poder cuando se compara con sus semejantes. ¿Qué tan poderoso es un Estado o no? Y respecto a los que forman parte de este, colectivamente se les suele llamar pueblo o habitantes, y en particular, ¿no?, son ciudadanos, por cuanto participan de esta autoridad soberana, y súbditos en cuanto están sometidos bajo las leyes que crea el Estado. Entonces somos todo esto al mismo tiempo. Bien, pero aún nos falta establecer más elementos acerca del origen del Estado como tal lo conocemos hoy en día, ¿no? Y el primer elemento a tomar en cuenta nos lo da Antonio Guerrero Torres Torres en un trabajo que se llama El origen del Estado. Y él plantea algunos elementos interesantes. Vamos a ir viéndolo. Primero, nos enseña que cuando nos referimos a Estado hablamos a una serie de estructuras que guardan entre ellas relaciones, nexos en común y que se pueden articular para resolver un problema dentro de una complejidad social, ¿no? Entonces, dentro del Estado existen elementos infraestructurales como es la economía y el modo de producción. Por ejemplo, la economía, cómo vamos a intercambiar bienes y productos, ¿va? Modo de producción, cómo nos vamos a organizar para producir esos bienes y productos. Hay elementos estructurales que es la política, cómo se va a manejar el poder de esta entidad llamada Estado, quién lo va a representar, quiénes son los súbditos, cuándo se puede participar, cuándo no, es la política. Y superestructurales, una ideología y una cultura. ¿Qué implica ser mexicano? ¿Qué está bien visto para los mexicanos? ¿Qué está mal? ¿Qué se aspira a lograr? ¿Qué no? ¿Va? Esto va cambiando de frontera en frontera. Y para realizar un análisis del origen del Estado, como lo conocemos actualmente, el autor propone que se pueden usar dos teorías por cuanto los estados se conforman por una de las dos o por la mezcla de las dos. Las dos teorías serían, en primer lugar, la teoría de la armonía social y, en segundo, la teoría del conflicto. Bien, en la teoría de la armonía social nos plantea el autor que como la sociedad busca reproducirse a sí misma, para lograrlo es necesario que colaboren los miembros al interior de la misma. Y
Cuando esta sociedad se topa con otra, o sea, si una familia crece, se hace una comunidad, se hace un pueblito y indeterminadamente algún día por X o Y entran en contacto con otro pueblo, pues surge ahí un choque, cuando menos, ¿no? De culturas. Pero este choque podría ser algo positivo, ¿no? Y decir, mira, no somos tan diferentes, ambos queremos sobrevivir, tenemos elementos en común, cuidamos a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a unir porque no somos diferentes, porque juntos podemos más, etcétera, etcétera, etcétera. Se generan una conciencia colectiva y lazos de solidaridad. Y entonces el trabajo en equipo es indispensable y se genera una gran organización, una división del trabajo y se preserva este nuevo estado en base a la armonía social, en base a nos conviene estar unidos. Por otro lado, tenemos la teoría del conflicto. En la teoría del conflicto nos dice que este mismo ejemplo de dos sociedades o de miembros de la sociedad del interior se dan cuenta de que hay un problema que solos no pueden resolver. Y como no lo pueden resolver solos, recurren a la unión de fuerzas, pero no en el sentido de hay lazos de identidad, no somos tan diferentes, podemos encontrar metas en común, o sea, esto puede estar, pero no es lo principal, sino que en realidad es darse cuenta de yo solo no puedo resolver este conflicto. Y aunque tú y yo no somos iguales y somos muy diferentes, juntos sí lo podemos resolver, ¿no? Un ejemplo, dos pueblos que viven a la orilla de un río, ¿no? Uno de cada lado. Si el río se desborda, los dos se inundan. Ninguno de los dos por separado puede hacer una presa o un caudal para contener el río. Pero si se juntan, sí lo pueden hacer. Se juntarían por un conflicto, en este caso porque se desborda el río. Un ejemplo en la clase, ¿no? Es muy común. Un profesor les dice, vamos a hacer trabajos en equipo. Y ustedes dicen, y les dice, ¿de cuántos? No, pues de 3, ¿no? Y dicen, pues vente tú y vente tú. Somos los 3, nos llevamos muy bien, ¿no? Nos caemos bien, convivimos, nos gustan la misma música, las mismas películas, vivimos cerca, nos juntamos y trabajamos muy bien. Eso sería armonía, ¿no? Teoría de la armonía social. Pero ¿qué pasa si el profesor dice, no, los grupos los voy a hacer yo y vas a hacer tú? Y los dos se caen pero sí mal, ¿no? Porque les gustan cosas diferentes, porque tienen ideologías diferentes, ¿no? Y es así como de, ay, pues no me llevo muy bien con él, pero el profesor dijo. Pero al final ellos dos tienen que cumplir un trabajo, entonces se ponen de acuerdo y sabes que me ayudas a hacer esta parte y tú la otra, ¿no? Pues la juntamos y tal y se acabó, ¿no? Y cada quien en su casa porque no nos llevamos bien, pero vamos a resolver el problema. Teoría del conflicto. Un problema que une dos pueblos para resolverlo. Teoría de la armonía social, dos pueblos que se llevan bien, que encuentran semejanzas, que buscan una colectividad y se unen para ir adelante. Ambas teorías son ciertas, es decir, hay estados que surgieron por una o por otra o por las dos, ¿no? En distintos momentos. Y esta sería como parte del origen del estado. Para el autor hay otro elemento muy importante que se necesita para que pueda existir el estado. Y en este caso es el excedente. Si no hay excedente, no hay estado. ¿Y qué es el excedente? ¿Va? Se preguntarán. Voy a hacer una pausa. Regresamos. Tomé tantita agua. El excedente se refiere a cuando nos sobra producción, es decir, cuando... Es que esto lo tenemos un poco no presente en la actualidad, porque en la actualidad podemos ir a una tienda y si tenemos dinero sabemos que vamos a encontrar comida y la podemos comprar. Pero en las comunidades primitivas, en las comunidades originales, no, ellos tenían que o recolectar o cazar, ¿no? Acuérdense que todavía no cosechaban, o sea, no sembraban, no hacían agricultura ni tenían ganadería. Y si ellos no trabajaban hoy, no comían hoy y por lo tanto, pues la sociedad no sobreviviría. Para ellos no había excedentes porque no podían cazar de más porque no tenían refrigeradores donde lo almacenaban, no lo iban a cargar, se les iba a echar a perder la comida, la fruta, o sea, ellos vivían básicamente al día, del día a día. Cuando las sociedades tienen nuevas tecnologías, nuevas técnicas, se vuelven sedentarias, descubren procesos de refrigeración, de cultivo, de ganadería, de domesticación, ahora sí les sobra, literal, ¿no?
Yo puedo tener 30 gallinas, ¿no? Y comer huevo todos los días y me sobra huevo. Porque a lo mejor hoy pusieron 10 huevos y yo solo me voy a comer 6, me sobran 4 y mañana ponen otros 10 y cada día me van sobrando 4. Ese es mi excedente. Cuando ese excedente se genera, entonces hay claras diferencias en la sociedad, se empiezan a generar las diferencias de clases y esto va a dar origen a muchas desigualdades y estas desigualdades a su vez a la formación de estados desiguales, que es parte de lo que estamos viendo, ¿va? Ahora, vamos a continuar aquí con nuestra lámina. En la actualidad de nuestro país es una democracia, ¿de acuerdo? Y todas las democracias en el mundo tienen cuando menos esas 3 características muy definidas. Un principio de mayoría, se hace lo que la mayoría dice, en teoría. Hay reglas claramente definidas y existe una igualdad entre los miembros del Estado, ¿de acuerdo? O sea, una igualdad de sus ciudadanos. Todos pueden votar en este caso. Salvo algunas excepciones, pero bueno, en principio todos pueden votar. Ahora, hay formas de democracia en la historia de la humanidad. La primera es la democracia directa, donde todos podían participar, pero participar de manera completa, es decir, a ver, hay que resolver esto, yo propongo esto, esto así, así, tú qué propones, yo esto, esto así, y yo esto, y yo aquello, y yo esto, o sea, todos proponiendo. Pero cuando se empieza a hacer muy grande la población, esto ya no es viable. En Pachuca, el padrón electoral debe de ser más de 100,000 personas, no tengo el dato, pero supongamos son 150,000 personas que votan en Pachuca. ¿Se imaginan escuchar a 150,000 personas y sus ideas? Es decir, si les das un minuto a cada uno, necesitaríamos 150,000 minutos para escuchar las propuestas que cada uno y que cada una tenga, ¿no? El día tiene 24 horas, 24 por 60 son 1440. Entonces, 150,000 entre 1440 nos tomaría 104 días ininterrumpidos de escuchar propuestas. Si es una emergencia en 104 días, ya la emergencia pasó y se acabó la ciudad, ¿no? Esto es inviable. Este tipo de democracia se usaba cuando eran pequeños grupos, pequeñas comunidades, donde no todos a lo mejor votaban o participaban, sino solo los hombres, véase la sociedad griega, ¿no? Solo algunas regiones, etcétera. Con el paso del tiempo y el aumento de las poblaciones, este estilo de democracia se hizo inviable. Al menos por los modelos tradicionales. Ahorita vamos a explicar un poquito de esto. Pasamos entonces a una forma de democracia representativa, donde se escoge una persona que representa a todo un grupo. Por ejemplo, el presidente municipal de Pachuca, técnicamente hablando, representa a los pachuqueños. El diputado local de Pachuca representa a los pachuqueños. El diputado federal de Hidalgo representa a los hidalguenses. Entonces ya no tengo que escuchar a los 150,000 pachuqueños, sino a una sola persona que los representa. Esa persona se pone de acuerdo con los demás representantes, ¿no? Y en lugar de tener los casi 3 millones de personas del estado de Hidalgo todos hablando, tenemos solo 82, por ejemplo, ¿no? Que es difícil, pero al menos es más viable ponerse de acuerdo. Más viable ponerse de acuerdo 80 personas que 3 millones de personas. No obstante, el problema es que los representados, por lógicas técnicas, por egoísmo, por individualidad, por falta de conocimiento, por falta de medios, por lo que ustedes quieran, se olvidan de sus representantes. Es decir, no los están consultando frecuentemente, no hacen encuestas, no van y preguntan, no hacen llamadas, ¿no? Al menos no a todos, porque volvemos al problema de que son demasiados. Entonces estos representantes a veces gobiernan para sí mismos, totalmente ajenos de lo que el pueblo quiere, de lo que la ciudadanía quiere, y por eso se genera un conflicto social muy grande, ¿no? Donde dices, o sea, ¿por qué el presidente hizo esto? ¿Por qué el gobernador hizo aquello? ¿Por qué la presidenta hizo esto? No, si al final de cuentas no es lo que el pueblo quería. Bueno, porque es difícil, una vez más,
comunicarte con todos los miembros a los que representas. No justifica el mal actuar de nuestros representantes, pero sí nos permite entender lo complejo que es a veces consultar la opinión de todos. Si mezclamos ambas formas, la directa y la representativa, llegamos a un modelo que se llama participativa. En esta hay representantes que se encargan de investigar, de plantear propuestas de solución, y ya que llegan a 3 posibles soluciones de un problema, estas se someten a votación con toda la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema de inundación. ¿Qué hacemos? Opción A, podemos construir una presa. Opción B, podemos crear un nuevo caudal y sacarla hacia otro lado de la ciudad. Opción C, la podemos redireccionar a otro lugar, ¿no? Se le presenta a la ciudadanía estudia, ve las opciones y emite un voto. Esa es la democracia participativa. El ejemplo más cercano a esto lo tuvimos, por ejemplo, con Andrés Manuel, cuando hizo la consulta ciudadana para el aeropuerto, si se colocaba o no. Fue un intento de, llamémoslo así, porque hubo muchas inconsistencias, es decir, no todo el mundo votó, se presentan muchos problemas tanto económicos como de logística, de literal ir y llenar una papeleta y meterla a una urna, pero se consultó al pueblo, se intentó consultar al pueblo. Fue un primer ejercicio, no salió del todo bien, pero esa sería una pizca, ¿no? Una pincelada de lo que la democracia participativa es. No decido únicamente yo que se va a hacer esto, o los representantes no deciden únicamente se hace esto y ya, sino que lo someten a consulta. Ahora, aquí la cuestión, la situación o el problema es buscar que estas consultas puedan llegar a ser más efectivas y menos costosas. En lo particular, y seguramente muchos otros autores lo han propuesto, se me ocurre el hecho de generar una aplicación del INE que fuera como la del banco, que para acceder necesitas tu clave, tu contraseña, tu rostro y tu huella digital, si no, no accedes. Y ahí ya te llega un mensaje, ¿no? Y tú, pues hay que votar por esto, estas son las propuestas, tú puedes ahí ver los videos, leer los archivos, al final, ¿sabes qué? Yo voto por crear el puente. No, yo voto por mejor hacer un andador. No, yo voto por mejor hacer un subterráneo, ¿no? Y se está consultando a la ciudadanía. Y para las personas que no tuvieran acceso a un teléfono o internet, bueno, crear módulos estilo los cajeros de los bancos, ¿no? Los cajeros automáticos. Te vas, te identificas y ahí tú puedes votar por lo que los gobernantes, los representantes te estarían proponiendo. Esto sería una democracia participativa, y si queremos que las cosas mejoren a nivel mundial, las democracias participativas se tienen que fortalecer cada vez más. En nuestro país, la forma de gobierno está plasmada en el artículo 40, que nos dice que México, la república, o mejor dicho, la forma de gobierno en México tiene las siguientes características. Primero, que es laica. No la perrita que se lanzó al espacio, no, sino que se refiere a que ningún dogma religioso incide de manera directa en el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote, el ministro, el pastor no firman ningún acta gubernamental, ¿no? ¿Pueden llegar a tener una influencia no directa? Sí, porque al final de cuentas los representantes, los gobernantes son personas y pueden tener sus propias creencias religiosas, y estas definitivamente pueden influir en la toma de sus decisiones, ¿no? Esperemos que para bien. Pero no van a ver nunca a ningún clérigo que se le considere para que autorice un presupuesto, para que autorice la construcción de algo con dinero público. Ellos no son tomados en cuenta en el gobierno mexicano. Hay estados como por ejemplo los estados islámicos donde ahí sí, o sea, ahí el clero es el que también aprueba las obras, las reformas educativas, las reformas laborales, las políticas económicas, firma gobierno y el clero. Ahí sí, aquí no. ¿Puede llegar a influir como un grupo social el clero? Sí, pero ellos no van a firmar nada, ellos no van a autorizar nada. Legalmente hablando, en términos de la cosa pública, de lo público, ellos no tienen ninguna injerencia.
La segunda característica es una república. Es que es un gobierno republicano en el cual el gobernante no es vitalicio, cumple un periodo de tiempo y se va, y tampoco se hereda. México, a partir de la Constitución de 1917, no hay alguien que se pueda permanecer en el poder para siempre. Cumple un periodo y se va. Precisamente, por ejemplo, Andrés Manuel, que muchos decían que se iba a reelegir y que iba a ser una nueva dictadura, o sea, esto era ridículo, porque nadie lo iba a permitir, y nadie me refiero a la estructura política, porque va contra la ley, es ilegal. Mientras este artículo esté aquí y no se reforme, nadie se puede reelegir en la presidencia. Tampoco le puede heredar a sus familiares, o sea, no puede agarrar y decir, el siguiente presidente es este, ya lo firmé y aquí está. No. Sí, cualquier presidente puede llegar a influir en una elección. Ha pasado muchas veces en la historia de México, pero no lo puede legalmente colocar solo porque él quiera. Ajá. No. Hay que cumplir un periodo de selección. En este caso, una votación. La siguiente característica es que es representativa. El sistema representativo implica elegir a unos cuantos ciudadanos, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes, para que expresen y representen las ideas de los demás, facilitando así la toma de decisiones. Y finalmente es federal, que quiere decir que hay una serie de estados libres y soberanos que deciden unirse para crear una supraentidad llamada federación, la cual los va a regir y los va a administrar en algunas cuestiones, con la finalidad de que entre todos sumen fuerzas y se logre un desarrollo y una mejoría para todos. Precisamente a causa de esto es que el país oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos, la unión de estados independientes y soberanos en una nueva entidad, los Estados Unidos Mexicanos. Bien, eso ha sido los elementos de lo político, de cómo llegamos básicamente de manera muy rápida a esto que nosotros llamamos Estado. Vamos a profundizar en las siguientes clases. Ahora vamos a dar una pincelada, una introducción de lo económico, ¿de acuerdo? Para hablar primero de lo económico, tenemos que hablar de los modos y de los medios de producción. Un modo se refiere a la organización interior de una comunidad o sociedad de modo tal de establecer cómo se van a generar los recursos o los productos necesarios para la supervivencia y el mantenimiento del grupo. Y un medio es la maquinaria o los instrumentos para crear ese producto. En términos más simples, lo leo textual, el modo de producción es una organización del trabajo en una sociedad con la finalidad de generar bienes y servicios. Por otra parte, un medio son los elementos físicos que le permiten a una persona generar esos bienes y servicios. Si eso no quedó muy claro, ahorita lo profundizo. Vamos a ver los modos de producción que han existido en la historia. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la globalización, me adelanté tantito. Básicamente han existido 5 modos de producción en la historia de la humanidad, aunque por distintas secciones, regiones y momentos muy concretos pudieran haber existido más o existieron más, pero los más representativos son estos 5, ¿no? 4 claramente están en la historia y 1 es más teórico que histórico. Ahorita lo dejo más claro. El primero sería la comunidad primitiva, ¿no? O sea, estamos acá arriba, comunidad primitiva. Ay, me adelanté otra vez. Comunidad primitiva. Es esta sociedad original la que nosotros estábamos viendo, de pequeñas comunidades, pues como su nombre los dice, primitivas, aborígenes, que se organizan al interior para subsistir, ¿no? Quienes van a cazar, quienes van a recolectar, quienes cuidan las casitas de campaña, quienes cuidan a los más pequeños, a los más ancianos, se reparten las tareas, pero la mayoría de los miembros, por no decir que todos, son de igual valor porque se necesita a todos para que la comunidad pueda subsistir. Con un solo miembro que pierda esa comunidad, se puede generar un gran caos y acabar con la comunidad. Cuando las comunidades primitivas, que son nómadas, se asientan, ¿no? Se vuelven sedentarias, evolucionan a uno de 2 modelos, el esclavista o el feudalista. Ahí
En el modo de producción esclavista, los esclavos son los que producen los alimentos, los servicios, los productos, o sea, toda la fuerza de trabajo está basada en los esclavos. Esto solo se da en lugares muy específicos, por ejemplo Grecia, donde literal los esclavos eran los que hacían la producción, los que cultivaban los campos, etcétera, 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 ¿va? Y en la mayoría del mundo se establece el sistema feudal, el modo de producción feudal, donde una persona es dueña de mucha tierra, de mucha extensión, tanto que no es capaz por sí misma de administrarla, o sea, no la puede trabajar, y la renta a otras personas, por así decirla. Esas personas le tienen que dar el pago de parte de la cosecha, pero a cambio pueden vivir en ese territorio y recibir protección, ¿no? Estamos hablando de la época de los reyes, los señores feudales, los imperios, ¿no? Feudalismo. Cuando los reyes caen a manos de la clase aburguesada, se forma el capitalismo. Una persona es dueña de mucha maquinaria, muchas, por ejemplo, máquinas para hacer suéteres. Pero él solo puede operar una máquina a la vez. Tiene 10, pero él solo puede operar una. ¿Qué hace? Pues contrata a personas para que operen sus máquinas. Hay personas que no tienen máquinas y que lo que tienen es fuerza de trabajo. Ellos venden su fuerza de trabajo, el capitalista les paga, pero todo el producto queda en manos del capitalista y toda la ganancia queda en manos del capitalista. Y aquí se genera una gran desigualdad social. Es uno de los puntos más conflictivos que tiene el capitalismo, ¿no? Los obreros, las obreras, los empleados, las empleadas no ganan casi nada comparado con todo lo que ganan los dueños de las fábricas. Y Karl Marx proponía que este capitalismo iba a ir creciendo tanto que iba a llegar a una fase de imperialismo, donde una empresa, un capitalista, iba a comprar otras, y al final, en lugar de tener una gran variedad de empresas, íbamos a tener solo unas pocas. Veas el ejemplo de Disney. Disney es dueña de 20th Century Fox, Marvel, National Geographic, Star Wars, ¿no? Franquicias que por sí mismas son muy grandes, pero que todas le pertenecen a Disney. Ese es el imperialismo del que hablamos, ¿no? Marcas que son dueñas de muchas otras marcas. Marx decía que al final iban a haber tan pocas que iban a formar naciones propias, ¿no? O sea, México ya no va a ser México, sino que vamos a ser de la nación de Coca-Cola, por ejemplo. A lo mejor no lo vamos a ver como tal, pero lo que sí estamos viviendo ahorita es precisamente esos grandes conglomerados empresariales que están absorbiendo a todas las marcas que hay en el mundo, ¿no? Hoy en día, yo creo que unas 100 marcas matriz, base, son dueñas de todas las marcas del mundo. No sé, suena una locura, pero hay ciertas empresas de inversión, como BlackRock, que literal manejan los recursos de Amazon, Netflix, Alibaba, DHL, UPS, que te pueden parecer que son marcas contrarias y no, todas cotizan en la misma bolsa de valores, todas cotizan en el mismo fondo de inversión. Entonces son más aliadas de lo que parece. No son realmente competencia, son capitalistas, ¿no? Dueños de los medios de producción. Marx decía que el capitalismo se iba a acabar tarde o temprano, porque simple y sencillamente no es viable. Y véanlo, hoy en día se produce más que nunca y hay más pobres que nunca. Alimentos sobran tanto que se echan a perder y se tienen que tirar a la basura y todavía hay gente que se muere de hambre. El capitalismo no sirve para una sociedad avanzada, para las necesidades actuales. El capitalismo no es la respuesta. Gente con un montón de deudas, con un montón de hipotecas, con préstamo para todos lados porque no les alcanza con su trabajo para adquirir bienes y servicios. Y no es que gasten a lo tonto, o sea, en parte podría ser, pero el problema de fondo es más grave. El capitalismo no está diseñado para sostener a las sociedades actuales. Tiene muchos problemas, por ahí luego les puedo compartir algunos materiales al respecto. No es menester ahorita de la clase, vamos a dejarlo ahí, pero sí quería mencionarlo. Y ahora, hay otro modo de producción que es el comunismo,
Marx decía que cuando el imperialismo fallase, se iba a quebrar porque era insostenible, íbamos a llegar a entender que necesitamos una forma de organizarnos a través de los bienes comunes. Es decir, de lo que nos pertenece a todos, de que la comunidad somos todos, de que somos iguales y que deberíamos de tener derecho y acceso a las mismas cosas, ¿no? Hay una versión del comunismo que es la soviética, ¿no? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no es el comunismo puro que Marx proponía teóricamente, ¿no? Marx y otros autores. Fue un intento de acercarse a, pero ese comunismo estaba bastante corrupto, lleno de elementos capitalistas, ¿no? O sea, desde una perspectiva académica, decir que el comunismo de la URSS es el comunismo original o teórico original es incorrecto. No se ha llegado a implantar un comunismo a gran escala puro. Pienso yo que más adelante, si una gran catástrofe no nos elimina antes, solo puede sobrevivir una sociedad humana en un modelo comunista, en un modelo de compartir el acceso a las oportunidades, a los alimentos, al vestido, a la vivienda, y que no dependa del esfuerzo individual, sino del esfuerzo colectivo. Porque de manera individual, el 99% de las personas compartimos o nos repartimos, ¿no?, el 5% de la riqueza del mundo. Es decir, 1% de las personas en el mundo controlan más del 90% de la riqueza que hay. Entonces, ¿cómo nos vamos a cómo vamos a solucionar los problemas? Solo con el 10% de la riqueza de toda la que hay para el 90% de la población. Para el 99% de la población es imposible. Ese es un sueño. Y no se trata de, ay, quitémosle el dinero a los ricos. Porque los que ustedes piensan que son ricos no son los más ricos, ¿no? O sea, es entender como sociedad, ricos, pobres, que a nadie nos conviene que haya gente muriéndose de hambre, que haya delincuencia, que haya robo, porque no se puede acceder a estudios de calidad, a trabajo de calidad, a trabajo digno, ¿no?, a oportunidades dignas. Cuando nos demos cuenta de eso, como sociedad creo que habremos evolucionado mucho y nos tendremos que plantear la idea de la comunidad. Y dentro de esa idea de la comunidad, un aspecto que forma parte importante es la globalización. Para Anthony Giddens, la globalización es la intensificación de las relaciones sociales en el mundo, ¿no? La globalización, dice el autor de John R. Schultz, que es la negación de la distancia y de las fronteras, ¿no? Aquí hay otra definición abajo del Fondo Monetario Internacional, pero estas dos de arriba son las más importantes. Intensificación de las relaciones sociales en el mundo, es decir, cómo intercambiamos productos, cómo hablamos, cómo dialogamos, cómo nos conocemos alrededor de todo el mundo, cada vez es más intenso. Y la negación de las fronteras, al menos a través de los medios digitales y los medios de comunicación, es una realidad. Hoy en día me puedo enterar de lo que esté pasando en Corea del Sur instantáneamente, en Ucrania, en China. Puedo ver una transmisión en vivo del otro lado del mundo. Ya no existe esa frontera en el mundo digital, ¿no? Hay ciertos contenidos y ciertos accesos bloqueados en X o Y país, pero en términos generales, pues las fronteras digitales están borradas. Y esto nos lleva a compartir culturas, ¿no? O sea, cuando en la época de los 50 en México, los adolescentes iban a ser fans de una banda coreana de música, ¿no? Y hoy en cambio, hoy en día, muchos saben quién es BTS y lo siguen un montón. Son cosas que trae la globalización. Y la globalización tiene elementos positivos y negativos. Un elemento positivo sería el caso de Hong Kong, ¿no?, donde antes era un territorio que pertenecía al Reino Unido. Estaba poco desarrollado, había muchos refugiados, Estados Unidos tenía prohibido comerciar ahí y era una región pobre y olvidada. A partir de que los británicos salen de esta área, de que regresa a China, China la convierte en una zona de administración especial, es decir, pertenece a China, pero se administra independientemente y de forma diferente, por eso el nombre administración especial. Ahora tiene un alto desarrollo, la población está basada en manufacturas y comercio, una gran cantidad de contratos comerciales y de distintos sistemas de comercio, y es una de las economías de mayor crecimiento y por lo tanto una de las regiones más desarrolladas actualmente. Aquí hay algunas fotos, ¿no? Verán arriba
cómo estaba en 1842, en 1990 y en la actualidad. Es impresionante cuánto ha crecido. Pero la globalización, nos dice Juan Carlos Tedesco, también rompe, ¿no?, la lógica económica, los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y cohesión social. Y trae consecuencias negativas, ¿no? Y una de estas consecuencias negativas la vemos, por ejemplo, en el lago Victoria, que se ubica en África, que comparte frontera con 3 países, en este caso con Kenia, Tanzania y Uganda, y vemos que antes había una pesca local de la fauna que allí existía, había un control sobre el número de peces que se podían pescar y el número de pescadores, poca población alrededor del lago y altas tasas de desempleo, pero un equilibrio natural. Cuando llegan los peces europeos aquí a instalar sus fábricas, pues se introduce una nueva carpa, ¿no? O sea, un nuevo pez que se come a todos los demás porque los peces del lago eran pequeños y pues no era rentable, entonces metieron un pez que era más grande para que fuera más rentable. Se pierde el control sobre la pesca, se instalan más de 30 fábricas procesadoras de alimentos, hay una gran concentración de población alrededor del lago, ahora hay más empleo y más salario, pero hay pocas posibilidades de superación porque no hay escuelas, no hay centros de salud, ¿no? O sea, tienes un buen salario, pero lo único que te lo puedes gastar es en prostitución, sexo y alcohol, que es lo que abunda alrededor del lago. Y hay un desequilibrio total en la zona, ¿no? Y aquí algunas imágenes de esto. Y vamos a llegar por último a lo social, pero antes de llegar a... Hice ahí una pausa, ahorita van a estar viendo bueno, espero que estén viendo un mapa de Hong Kong y si no lo pueden buscar ustedes. Lo que pasa es que no sé si le di captura a pantalla o solo a la presentación. Una disculpa si no se ve, pues me están viendo a mí nada más en chiquito y lo demás en negro. Pero esto es de manera rápida, ¿no? O sea, esto es Hong Kong. Me voy a hacer más hacia atrás. Esto es China, ¿no? Esta parte que está aquí abajo, China. Y en esta orilla, Hong Kong, ¿no? Y vean, cómo está enorme, o sea, el desarrollo, los puertos tan grandes que se ven, toda esta parte que se extiende acá. Voy a intentar agarrar el muñequito del Street View y me voy a colocar hacia al azar, espero que salga algo. Y vamos a navegar un poco, o sea, vean la cantidad de edificios, ¿no? La densidad poblacional. O sea, esto definitivamente es mucho más que Ciudad de México. O sea, vean esta calle, cuántos edificios de cuántos pisos hay. Precisamente por la cantidad de tiendas, de productos y de servicios que hay en la misma región. O sea, vean ustedes, o sea, toda la calle hacia allá, edificios. Hacia acá, edificios. Y todos son arriba de 5 niveles. O sea, vean la densidad tan grande que hay, ¿no?, de población, ¿no?, de arquitectura y de edificios, y podríamos navegar así y no se acabaría. Es una región que sí tiene sus problemáticas porque no es perfecta, pero vaya, en términos del desarrollo tradicional económico es muy amplia. Ahora, nos vamos a ir al lago Victoria. Aquí le voy a poner lago Victoria. Y para que nos dé el que queremos, le vamos a poner Kenia. Este es el lago Victoria, ¿no? Aquí están Tanzania, Kenia y Uganda, los países que se dividen parte del lago. Y si nos acercamos, pues no solo no se ve ese desarrollo alrededor de las costas como se veía en Hong Kong, sino que ni siquiera estoy seguro de que tenga, pues no tenemos Street Views, pero me pregunto si tendremos algún punto azul por aquí. A ver, vamos a ver acá a ver qué nos sale. ¿No? Poco desarrollo, no hay edificios de muchos pisos. Y pues este es el lago donde al introducir esa carpa que ustedes ya habían visto antes, pues se alteró el clima
bastante, ¿no? Aquí hay otro punto de Street View. Este sí es una zona privada, ¿no? Un resort, pero tampoco es como que sea de mucha calidad, ¿no? Por aquí vi que había un Street View, a ver aquí. Pues lo mismo, o sea, vean, no genera desarrollo. Ve, o sea, creo que no tengo más que esta imagen me basta, ¿no? No quiero sonar grosero, ¿no? Pero me refiero, o sea, casas, eh, pues de materiales locales, que no está mal a priori, pero vaya, comparada con los edificios de Hong Kong, nótese que aquí hay marginación y hay pobreza, ¿no? Y tiene ese gran lago que se vaya atrás, o sea, el lago es gigante en sí, pero la fauna local está totalmente alterada, ¿no? Y hay muchas empresas a lo largo de la costa, ¿no? Esta parte de acá que parece más desarrollada, este, pero que no debe de haber así como que tanto acceso a, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un aeropuerto. Vean, pues cerca del aeropuerto sí, otro estilo de construcciones, pero estoy seguro de que son más fincas europeas que otra cosa y te alejas. Y lo mismo, o sea, no vas a ver ese gran desarrollo que sí se ve en Hong Kong, ¿no? Por ejemplo. Vamos a regresar aquí a nuestra lámina, ¿no? O sea, no me quise meter tanto al lago Victoria, ustedes lo pueden ver para que puedan encontrar de primera mano estas fotos, estas imágenes, porque algunas sí son un poco tristes, por decirlo menos. Pero bueno, está ahí, ¿no? Ahora, vamos con lo social. Hay un trabajo que se llama Los principales problemas sociales de México, la visión de académicos de diferentes disciplinas. Los principales coordinadores son Ricardo Contreras, Celina López y Héctor Ruiz. Y aquí se presenta a partir de la perspectiva de diferentes especialistas cómo observan los problemas que hay en México. Vamos a profundizar algunos de ellos más adelante. Para la clase del día de hoy solo los vamos a presentar. Y lo social son esta sociedad que forma parte de un sistema político, que forma parte de un sistema económico, que es lo que vimos antes, el entorno político, el entorno económico, al menos la presentación de cada uno de ellos. Pues la política y la economía les generan a la sociedad beneficios, sí, pero también problemas. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la marginación, la inseguridad, la violencia, la educación, la salud pública, los problemas culturales, la pérdida de valores u la orientación de valores, ¿no? Esta imagen de aquí me gusta mucho, es de un autor, un caricaturista que su nombre artístico es Trino. Y pues vemos que la paz, la paciencia, la prudencia, la educación, la salud son las lápidas, ¿no? Porque se han perdido, se han muerto. Somos sociedades que ya no premiamos esto, que ya no lo buscamos y en consecuencia sufrimos las consecuencias, ¿no? De que cada vez haya menos valores, de que cada vez haya más individualidad, más egoísmo, por lo tanto más delincuencia, más marginación, más pobreza, más inseguridad, ¿no? Más inestabilidad, y esto también nos lleva pues a la pérdida de identidad. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Por ejemplo, la ideología de género puede estar a favor o en contra, pero a lo que me refiero es la última vez que revisé había más de 600 géneros. Díganme, ¿ustedes se saben los nombres de todos los estados del país y sus capitales? ¿No? Entre las dos serían 64. Y estoy seguro de que no todos se la saben. ¿600? ¿600 géneros? O sea, ni los especialistas se los han de saber. Todo esto, ¿por qué? Pues porque ya no te identificas con nada. Así, ya no te identificas con nada. Entonces eres algo nuevo, algo diferente, algo que no ha existido y se crea una nueva identidad, ¿no? Y qué fácil es decir esto, pero en realidad pues es muy complejo y no es real. Hay diferentes masculinidades, sí, van cambiando de frontera en frontera, de tiempo en tiempo, pero es masculino lo que se asocia a lo masculino. Y hay distintas feminidades que también sufren cambios, evolucionan, por así decirlo, pero forman parte de lo femenino, ¿no? Pero que tú quieras hacer algo específico para cada situación y cada persona, pues no es viable. Volvemos al problema de cómo nos ponemos de acuerdo 3 millones de personas, los 130 millones de mexicanos.
nos reunimos todos a platicar, pues es imposible. Pero ya no tenemos estructuras claras, modelos a seguir claros, que me permitan decir, yo soy así o yo soy de esta otra forma, ¿no? Muchas veces me siento perdido, disperso, y no es culpa del individuo, es culpa de una globalización acelerada que borra lo que es de una frontera, lo que es de un lugar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos acceso, yo lo decía, a la cultura coreana, a la cultura asiática. ¿Cuántos no les gusta, por ejemplo, el anime, o el arte oriental, o la cultura oriental, o los modelos de trabajo orientales, por ejemplo, el toyotismo? Pero vivimos en México y estamos totalmente lejos de, ¿no? Segregados de, sin acceso a, sin poder ir, sin poder tener esas cosas que queremos. Porque realmente no pertenecen a nuestra región, a lo local, a donde vivimos. Pero creemos que sí, a causa de la globalización, que nos acerca lo que está lejos. Por eso decíamos que se borran las fronteras y las distancias. Este es un problema muy grave. Y los problemas indígenas. El grupo históricamente más violentado, más segregado y más invisibilizado de la historia no es otro más que las comunidades indígenas. Los fenómenos de migración. La gente tiene derecho a buscar mejores condiciones de vida, eso es natural. La migración es natural en la historia humana, o sea, las personas siempre se movían hacia donde se veían los prados más verdes, los bosques más frondosos, las manadas de animales por necesidad. Por cómo negarles algo que es natural, ¿no? Solo porque lo político estableció fronteras y determinó que es ilegal caminar, ¿no? O sea, es ilegal cruzar un río porque lo dice o lo dijo un estado o la unión de un estado. Y todo esto pues nos lleva al deterioro ambiental, que si bien el planeta es muy grande, resiste bastante, puede ser explotado todavía por una cantidad de tiempo, diría yo, larga. La verdad es que vamos a vivir las consecuencias de manera muy grave, cada vez más fuertes. Estos calorcitos no son gratuitos, ¿no? Pero tendremos que afrontar las consecuencias de no ser actores y de no participar en la toma de decisiones, de no preocuparnos por de vivir ensimismados, individualizados, por renunciar a las colectividades y por pensar solo en uno, donde al inicio lo decíamos, uno tiene una fuerza muy limitada. Si varios nos uniéramos, nuestra fuerza sería mucho más grande. Pero bueno, vienen cosas más positivas hacia adelante, hacia el futuro hay cosas que brillan, hay buenos elementos para pensar que el futuro puede ser mejor y que va a ser mejor. Y hasta aquí estaríamos dejando estas láminas para la clase del día de hoy, ¿va? Las láminas. Bueno chicos, una vez que hemos terminado las láminas, les voy a dejar una tarea. La tarea es que de los temas que vimos hoy, lo político, lo económico, lo social, escojan uno y hagan una infografía donde destaquen 5 puntos interesantes para ustedes, los coloquen en la infografía y lo van a entregar a través de Moodle en formato JPG. Esa va a ser la primera tarea, ¿de acuerdo? Para que la apunten. No he revisado la plataforma Moodle, ya debe de estar activada y si no, en estos días queda. Así es que no se preocupen, hay tiempo, hay buen plazo de entrega, ¿va? Para una semana después de que acabemos el curso, todas las tareas y el examen deben de estar ahí, pero no se confíen, vayan haciéndolas y cualquier duda ya saben a mi correo y estoy para servirles. Esta ha sido una muy buena clase, espero que les haya gustado, que no haya quedado dudas y vamos a seguir adelante. Compañeras y compañeros, por hoy ha sido todo. Me despido de ustedes. Les recuerdo que mi correo electrónico por el cual me pueden contactar es mariano.madrid@iunhi.edu.mx. De cualquier forma, coordinación siempre ha sido muy atenta. También a través de ellos nos pueden contactar para resolver cualquier situación, cualquier cuestión. Adelante. Nos vemos la siguiente sesión, si Dios así nos lo permite, el siguiente lunes. Que tengan una muy bonita semana. Hasta pronto.